Bueno, unas muy buenas noches para todos. Ustedes saben que acostumbramos tener una charlita al mes, siempre de un tema de interés, de un tema que sea importante para la práctica deportiva. Esta vez vamos a estar hablando de exámenes cardiológicos para deportistas, pensando en varias cosas. Lo primero es la salud de ustedes. Al final acá Ricardo Fernández, que es la persona que nos va a dictar la charla el día de hoy, que es cardiólogo y ecocardiografista, que él ahorita se acabará de presentar, nos va a hablar de algunos factores de riesgo, nos va a hablar de algunas cosas que hace él en SICOR, que es el centro donde trabaja, y sobre todo nos va a concientizar un poco sobre algunos exámenes que hay que realizar, algunos signos de alarma que hay que tener en cuenta para poder tener una práctica deportiva segura, sobre todo con algo que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que si bien el deporte bien practicado es salud, el deporte mal practicado o mal supervisado nos puede llevar a sufrir de unas condiciones que en definitiva no es lo que queremos y no es la razón de ser de un programa deportivo como el nuestro, que claro, tiene objetivos competitivos, también tiene unos objetivos desde el ámbito de la salud, pero siempre, sea cual sea el objetivo, salud o rendimiento, siempre debe estar enmarcado dentro de salud. Al final, pues si no hay salud, no hay rendimiento. Y al final lo que nosotros queremos con la charla de hoy es que Ricardo nos expanda el tema, nos cuente un poquito más y nos ayude como a abrir un poquito los ojos y a concientizarnos de lo que debemos hacer, al menos desde una visión preliminar para poder realizar una práctica deportiva segura y adecuada. Entonces, Ricardo, ya te dejo a ti para que te acabes de presentar y para que empecemos. Bueno, Pablo, y a toda pues, la organización Tresol, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Eh, me, Estoy en el área de cardiología del deportista desde hace 2 años. He empezado una formación autodidacta, he asistido pues a conferencias con personas muy importantes y he podido estar en otros lugares del mundo aprendiendo cosas. Y eso es lo que he querido venir como a aplicar aquí a nuestra ciudad y a nuestro país, porque pues si bien en Bogotá y en Barranquilla también están empezando, todavía no hay pues como un área de cardiología del deportista consolidada ni dentro de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Entonces, sin más preámbulos, vamos a contar un poquito qué es el corazón. El corazón es un músculo, ¿sí? Entonces, pues, de lo que más le recalco a la gente es que todos los deportistas estamos muy pendientes de todos los otros músculos, hacemos mediciones, miramos cómo están los PRs, cómo están las zancas y todo esto, pero al músculo más importante, poca bola le paramos y poco nos interesa en algunos casos. Entonces les quiero recordar, este músculo tiene una estructura que son dos ventrículos, aquí en la filmina se ve el lado izquierdo, que así es que uno lo ve en la ecocardiografía, ventrículo izquierdo, aquí la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Esta es la parte estructural. También tiene una parte eléctrica que es autónoma, el corazón pues funciona con un sistema independiente, que es el que hace que él esté palpitando según la necesidad que tengamos, estamos en reposo o en actividad, y vamos a ver qué exámenes nos van a servir para evaluar esta parte estructural y esta parte eléctrica. Y por último, muy importante, la circulación coronaria, que también hay exámenes específicos, algunos pues ya más allá del tema de esta charla, pero sí tenemos formas de hacer unas evaluaciones indirectas de cómo está la circulación del corazón. Entonces, ¿por qué realizar exámenes cardiológicos? Lo primero, pues, y en lo que nos vamos a enfocar mucho en la charla de hoy, es en detectar de una forma precoz enfermedades del corazón que puedan producir la muerte, ¿cierto? También les iré diciendo en la charla y también les recalcaré mucho que hay algunos cambios positivos que son secundarios a la actividad física que estoy realizando y que es muy importante diferenciarlos de la enfermedad, ¿sí? Hay muchos casos de personas que están muy aliviadas y van donde algún colega que por alguna razón no conoce bien la historia de la persona o no conoce los cambios que puede producir el ejercicio y puede decirle a la persona que está enferma. Entonces aquí en la charla pues vamos a dar algunos tipsitos para que la gente vaya sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo de la actividad física. Entonces, esta filmina se me hace bien importante con la introducción que dijo Pablo. El ejercicio sí es salud, pero ¿se puede volver un arma de doble filo? Claro que sí. Entonces, aquí en este grupo, pues el de sedentarios no nos vamos a enfocar hoy. Doy por hecho, pues que todos los que están entre esos son personas que hacen actividad física. Entonces nos vamos a correr aquí hacia la derecha. Personas que hacen actividad física en una forma regular y
personas que ya llegan a pasar incluso el límite de la élite, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacer una actividad física juiciosa, voy a mejorar la capacidad funcional, voy a tener un mejor tono parasimpático. El tono parasimpático es esa parte del sistema autónomo que hace que mi corazón esté lento cuando está en reposo, que tenga una capacidad de relajarse muy bien cuando no está haciendo actividad, mejorar la perfusión arterial, tener una mejor sensibilidad a la insulina e incluso se habla de mejorar el colesterol HDL, que es el que hemos llamado el colesterol bueno. ¿Sí? Y cuando ya pasamos a ser deportistas de élite o pasan a ser deportistas de élite las personas, pueden causarse dilatación del ventrículo derecho, disfunciones transitorias del ventrículo derecho, de los ventrículos debido a la actividad de que se ha hecho al esfuerzo, pueden haber arritmias y protrombosis. Como pueden ver, hay dos líneas en esta diapositiva. Entonces, lo que nos diferencia estas dos líneas es que las personas que no se realizan exámenes, finalmente cuando pasan esta raya del deporte de élite se están sometiendo a riesgos innecesarios, y las personas que sí se realizan exámenes, pues veamos que vamos a mantener una probabilidad de morirnos a largo plazo mucho más baja, ¿cierto? Entonces, para los cardiólogos, ¿sí? Tomando esta definición de la Sociedad Europea de Cardiología, quiero demostrarles que muchos de ustedes pasan de ser simples deportistas, que se denomina como una persona aficionada o profesional que realiza una actividad física de forma habitual. El deportista recreativo es aquel que está entre 4 a 6 horas realizando esta actividad. Competitivo es de 6 a 10 horas, y vean la definición del deportista profesional, ¿sí? La definición es basada en tiempo. En ninguna parte nos interesa si es o no una persona que gana algún beneficio por realizar esta actividad deportiva, ¿cierto? Entonces veamos que solamente el superar las 10 horas ya nos convierte en un deportista profesional. Y algo que recalco mucho en estos grupos cuando pues tengo la oportunidad de la charla, es que un verdadero deportista profesional al cual le pagan por hacer esto, le pagan incluso por descansar, ¿sí? Muchos de nosotros, la jornada arranca 3 y media de la mañana, la hora de entrenamiento, hora y media, baño, e inmediatamente a trabajar hasta las 6, 7, 8 de la noche, llegar a atender temas familiares. El reposo que se pensaba que iba a empezar a las 9 o 10 se puede ir hasta las 11, y al día siguiente lo mismo, ¿cierto? Entonces veamos que cumplimos con la característica del deportista profesional en cuanto a entrenamiento, pero muchas veces no en cuanto al descanso. Entonces esto es bien importante a tener en cuenta. En la Sociedad Americana del Corazón tienen un cuestionario, ¿cierto? Entonces este cuestionario es un cuestionario que cada quien se debe hacer, ¿cierto? Y que con cierta periodicidad lo debería responderse a sí mismo y definir la necesidad o no de buscar una ayuda médica, ¿cierto? Entonces, esta charla está muy dirigida a unos exámenes de una forma voluntaria, pero si alguna vez ha tenido un dolor en el pecho al realizar actividad física, ha tenido un desmayo súbito o mareos o sensación de que va a perder, que se le haya bajado la presión y que durante la realización del ejercicio, ¿cierto? Ojo, es muy importante, es muy diferente el mareo, la pérdida del conocimiento durante la realización del ejercicio a cuando esto sucede minutos, horas después o en la vida usual, ¿cierto? Cuando es durante el ejercicio es un marcador de alto riesgo y es una alarma para buscar ayuda. Sentirse cansado es normal, pero sentir que un esfuerzo que yo venía realizando con cierta periodicidad me está causando un ahogo más fuerte o alguna cosa, ya me debe alertar, ¿sí? Si alguna vez le han dicho que tenga un soplo en el corazón, también buscar ayuda, y si la persona tiene la presión alta. Entonces, como les digo, estas cosas que se preguntarían una vez, es importante repetírselas. ¿Por qué? Puede pasar que se haga una evaluación a principio de año y que todo está muy bien, ¿cierto? Que incluso consultaron sin haber tenido esto y se están preparando para la maratón de Medellín, y un mes antes se les empieza a presentar una de estas situaciones. En ese momento hay que volver a consultar. No hay que quedarse con la cosa de que es que yo me hice exámenes en enero y que me dijeron que todo estaba muy bien, ¿sí? Otra situación que recalco mucho es que yo puedo hacer exámenes como cardiólogo, decirle a la persona que está muy bien, pero por temas, digamos, de pronto de llamarlo irresponsabilidad, la persona no se hidrate bien durante una actividad física extenuante. No importa que en la evaluación hubiera tenido un corazón bueno, un electro bueno, eso lo puede llevar a tener arritmias, a tener infartos durante una actividad, o que días antes de una competencia, alguna cosa, tenga un síndrome viral, diarrea o gripa o alguna cosa así,
no se sienta bien y vaya a haga su actividad. Entonces, insisto, esta columna no es para preguntársela una vez en la vida y responderla y nunca más volver a pensar en ella, sino que tenerla presente siempre. Muy importante, los antecedentes familiares. Si ha tenido un episodio de muerte súbita en la familia, ¿sí? Incluso algunos autores hablan de que alargar pues como este núcleo familiar no solo a padre, hermanos o madres, sino incluso a tíos o primos, es muy importante. Si ha habido un episodio de estas, si usted se sienta bien, buscar ayuda porque pueden haber marcadores y cosas que podamos encontrar en la evaluación. Enfermedad cardíaca en menores de 50 años o cardiopatías hereditarias, como le digo en los antecedentes familiares. Y al examen físico, si le encuentra una presión arterial alta, tener soplos, auscultaciones, buscar que la persona tenga soplos, mirar cómo están los pulsos a nivel femoral, a nivel de los brazos también es muy importante. Y esto que tengo aquí como estigmas de Marfan son esas personas que son exageradamente altas y que las manos son mucho más, pues tienen una envergadura mucho mayor que la altura como tal. Estas personas que tienen el síndrome de Marfan pueden tener la aorta muy débil y ser propensos a aneurismas de la aorta y a ruptura en la actividad física. Esta filmina la traigo más porque me recalca mucho lo bien que hacen el trabajo los compañeros de Tresol. Yo los felicito pues aquí en público porque ya me han tocado dos casos de dos personas que yo podría casi que literalmente decir le salvaron la vida, ¿sí? Entonces en Tresol se toman pues tienen el cuidado de evaluar. Si yo le pongo una carga al deportista, mi frecuencia cardíaca debe estar en relación a esa carga. Veamos que aquí la frecuencia cardíaca es lo rojo, esto es la intensidad, aquí no tiene nada que ver, aumento de intensidad, baja frecuencia cardíaca, aumenta frecuencia cardíaca con baja de actividad. Sí, vean cómo estaba esta persona. Esta era una persona que venía entrenando con otro grupo y llegó a Tresor y refería que se estaba cansando. En las primeras evaluaciones notaron esto, sí, notamos que había una disociación, me comentaron el caso y se hizo un desentrenamiento pues como progresivo de la persona y luego pues también se realizaron exámenes, los exámenes todos fueron muy buenos afortunadamente, ya pues cuando estaba un poco más desentrenado entonces no tuvimos la oportunidad de ver esto en los exámenes, pero ya después empezaron entre eso a hacer un entrenamiento progresivo cuidadoso y veamos cómo había correlación entre carga, frecuencia cardíaca, carga, frecuencia cardíaca, carga, frecuencia cardíaca. Entonces, ojo, si me estoy cansando más de lo debido, también motivo de consulta y de revisar. Insisto, las personas que están entre eso, pues tienen unos angelitos de la guarda que están muy pendientes de ellos. ¿Listo? Para la Sociedad Colombiana de Cardiología, ¿qué exámenes realizar? Entonces vea que la propuesta de ellos es de una evaluación preparticipativa inicial y una de seguimiento. Lo dividen para niños o adolescentes 18 a 35 años y mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque son diferentes las cosas que tenemos que buscar. Creo, Pablo, que no tenemos niños en la cosa, entonces me voy a enfocar acá en 18 a 35 años. Entonces lo Tenemos dividen. unos chicos de 16 en adelante. Tenemos algunos juveniles, pues son poquitos, pero sí tenemos ahí algunos juveniles. Ah, listo. Entonces, en estas personas jóvenes, sí, vean, la historia clínica, o sea, saber del individuo y de la familia, un examen físico, unos laboratorios clínicos que no los tocaré aquí, y la importancia del electrocardiograma, sobre todo en estos adolescentes y hasta los 35 años, porque nos pueden mostrar algunos signos de que puedan tener una mutación o algo genético que los vaya a exponer a un riesgo de arritmia, ¿cierto? Ya, si son deportistas competitivos de los 18 a 35 años, se incluye el ecocardiograma y la ergoespirometría. En los mayores de 35 años, como la causa principal de muerte dejan de ser las arritmias y enfermedades estructurales del corazón y pasan a ser los riesgos cardiovasculares, entonces por esto se hace mucho énfasis en evaluar riesgos cardiovasculares. Por aquí en esta parte hablan de prueba de esfuerzo y TAC coronario, si es deportista recreativo, ya incluir el ecocardiograma y para deportista competitivo profesional, teniendo en cuenta profesional la definición que di ahora, se incluye la ergoespirometría. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que los deportistas que llevan mucho tiempo haciendo ejercicio pueden tener una paradoja que tengan las arterias del corazón un poco más calcificadas que las personas que no han hecho ejercicio. Esto puede ser un cambio que no requiera un manejo de hacer ni cirugías ni nada,
Es un cambio que hay que ver persona a persona para definir esto. Y ojo, como hay muchos que entran a la edad de mayores de 35, arrepentidos de su vida anterior, que fueron fumadores, bebedores y todo esto, ojo con esto, hay que buscar y ser más enfáticos en buscar que no vayan a tener enfermedad coronaria para que no se haya sufrido un infarto o una muerte súbita durante una actividad deportiva. ¿Sí? Tenemos que en el seguimiento del atleta, ¿cierto? Ya empiezan a hablar de que serían hacer evaluaciones anuales, la ecocardiografía en los mayores de 18 a 35 ya cada 2 años, y en los mayores de 35 años insisten mucho en el mantener la evaluación de los riesgos cardiovasculares, así se hubieran evaluado en la primera vez, y tener en cuenta aquí la realización pues de respirometría y el ecocardiograma lo subieron cada 2 años. Entonces empecemos con cada uno de los exámenes, el electrocardiograma. Traje este electrocardiograma a propósito con 58 latidos por minuto, porque si usted le pregunta a cualquier médico cuál es la frecuencia cardíaca normal, le va a decir que es de 60 a 100, ¿cierto? Entonces, cuando sea una frecuencia menor de 60, se habla de bradicardia. He visto personas que le han dicho que dejen de realizar actividad física que porque tienen bradicardia y que eso es muy peligroso. Yo, por el contrario, les digo, hombre, si uno ha sido deportista y es juicioso, antes debería tener bradicardia. Es raro encontrar una persona que haga ejercicio en forma regular y su frecuencia cardíaca en reposo sea mayor de 80-90. Esos casos sería importante también evaluarlos porque aunque caen en el rango de normalidad para la población general, pueden no estar tan bien, diría yo, ¿cierto? Entonces en SICOR contamos con un electrocardiograma que tiene un software asociado que tiene un montón de características que puede encontrar uno en los deportistas jóvenes que son marcadores de arritmia, que no son muy frecuentes e incluso a cardiólogos experimentados se les puede pasar. Entonces, ese software nos dice, hombre, si esta es una persona que hace ejercicio, esta es una arritmia del seno, tiene una inversión de la onda T, pero no requiere una evaluación adicional, ¿sí? Y por el contrario, si encontrar alguna anormalidad que sea importante, el mismo software nos dice, hombre, como tiene esta normalidad, sugerimos hacer una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo, una resonancia magnética y un holter. En este caso, lo que están haciendo referencia es que la persona pueda tener una cosa que se llama cardiopatía hipertrófica. Entonces, tenemos ese software allí con inteligencia artificial que nos ayuda a eso. En el tema del holter, el holter es un examen bien importante para los deportistas, no está dentro de los exámenes iniciales que uno pediría, pero en la persona que dice que está haciendo palpitaciones durante el ejercicio, en muchos centros de la ciudad pasa que la molestia es taquicardia durante el ejercicio. Entonces le ponen el holter y le dicen, bueno, vaya y quédese en reposo. No, en SICOR estamos protegiendo el dispositivo para que la persona pueda hacer ejercicio. Este fue un holter que me hice yo mismo ahí de ensayo y vean que fui a subir palmas. Aquí se ve pues que aumenté la frecuencia cardíaca, sube bastante y se pudo obtener un holter normal. Y lo otro que tenemos en el holter de SICOR es que tenemos la evaluación neurovegetativa. Entonces veamos aquí cómo el simpático pasó activo durante el día y cómo podemos evaluar la respuesta del parasimpático en la noche, ¿sí? Insisto, muy importante que el parasimpático esté activo en los deportistas, que nuestro entrenamiento sea tan bien llevado que nos lleve a mejorar mucho ese parasimpático. En la parte Ricardo, estructura, decime, Pablo. ahí yo les cuento algo, una cosa que es importante y es, por ejemplo, yo cuando me retiré del ciclismo, aparte de malo, digamos que en parte también me retiré porque me estaba sintiendo como enfermo y me hacían ecocardiogramas, me hacían electrocardiogramas y no me salía nada. Y gracias a un holter que me hicieron y en el cual me permitieron, como tú decías acá, hacer esfuerzos, fue que descubrieron que yo tenía una arritmia justamente en las altas intensidades, solo en las altas intensidades, no en el resto. Entonces en los otros exámenes normalmente nunca hubiera salido nada. Entonces digamos que es una utilidad grande de esto. Sí, entonces a las personas que pues les vayan a hacer un holter en otra institución, digan y sean muy enfáticos, es que yo lo necesito, es que me permitan hacer actividad física, ¿listo? Eso es bien importante, hombre Pablo, y gracias ahí por tu comentario. ¿Listo? Eh, Continuando aquí con la parte estructural, esto es lo que llamamos un corazón normal y se ha hablado pues en la literatura médica que cuando se hace entrenamiento aeróbico, el corazón se puede y como les digo, incluso pues hablando con Pablo, pues alguna charla adicional tendremos,
para demostrar por qué es importante que el corazón tenga este tipo de cambios, que el corazón, por ejemplo, se ponga grande, ¿sí? O que el corazón se ponga un poco más grueso si ahí se hace entrenamiento pues, de resistencia. Lo que podemos ver hoy en día es que por las recomendaciones actuales que se deben hacer ejercicios combinados, a veces es difícil encontrar un cambio puro de hipertrofia que llama excéntrica, o sea, que se ponga grande, o hipertrofia concéntrica que se ponga un poco más grueso. En la ecocardiografía también tenemos que vamos a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, las válvulas, los flujos, para descartar que las válvulas del corazón tengan o insuficiencias importantes, estenosis, o que tengan una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Este fue el otro caso que me tocó con una persona que entrenaba en Tresol, que le refirió a la persona que la estaba entrenando que tenía unas palpitaciones. Él muy juicioso le indicó que quería hacerse exámenes y se le encontró una CIA, una comunicación entre los dos lados del corazón a nivel de las aurículas. Se le hizo su cirugía y ella está entrenando. Y aquí, para mostrar el caso, pues él me autorizó que diera su nombre cuando mostraba esta positiva, el corazón de Juan Pablo Ramírez, el que tiene el récord en Strava, subiendo palma en 1 hora 8 minutos. Este corazón, vean aquí, tenemos el tamaño indexado para peso y talla y le da 3,1. Entonces, si vamos a tomar las referencias de los valores que usamos los cardiólogos usualmente, daría que tiene un corazón dilatado, ¿sí? Entonces, un colega que no esté muy entrenado en esto le puede decir que tiene un corazón muy enfermo, que ese corazón está grande, y por el contrario, lo que él está teniendo una adaptación que es necesaria para obtener un mejor rendimiento, ¿cierto? Entonces, estos exámenes se deben valorar de una manera diferente. Y de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, o prueba de esfuerzo con gases, ergoespirometría, ¿sí? En Psicolab tenemos llamada cardiopulmonar ergoespirometría, es la prueba reina, ¿sí? Nos permite ver y evaluar en reposo y hasta el máximo esfuerzo el sistema cardiovascular, los pulmones, la parte metabólica y lo hematológico. Y ojo, aunque el consumo de oxígeno es muy importante, no quiero que queden con la sensación de que Ricardo Fernández dijo que no era el parámetro más importante en la prueba cardiopulmonar. Sí, no es el único e incluso hay valores debajo de estos, como son los umbrales, que se pueden trabajar y determinar zonas de entrenamiento que me van a llevar incluso a mejorar este consumo de oxígeno. Sí, entonces este examen es muy bueno porque nos da información y nos permite un manejo multidisciplinario, tanto al médico cardiólogo, al deportólogo, al entrenador o a la persona nutricionista. ¿Qué pasa? Hay exámenes que se llaman pruebas de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, la prueba de esfuerzo en SICOR o en cualquier otra institución de la ciudad, si usted llega con una solicitud de prueba de esfuerzo, el protocolo que le van a hacer, si es deportista, se llama un protocolo de Bruce, en el cual los primeros 3 minutos son a 10% de inclinación, a los 3 minutos siguientes 12, 14, 16, y si es muy entrenado va a llegar hasta 21% de inclinación, y la velocidad no es lo más importante, insisto, la inclinación. Entonces, lo que termina pues aquí ocurriendo muchas veces a los deportistas, así sean atletas, es este grado de inclinación. En SICOR, en la prueba cardiopulmonar, la podemos hacer en banda o en bicicleta. Este que les traigo aquí es el protocolo que tenemos para maratonistas, ¿sí? En el cual hacemos un calentamiento de 5 minutos y luego, una forma escalonada, vamos aumentando 600 metros cada minuto en la velocidad hasta tener un tope aquí de 21 kilómetros. Y esto que vemos en azul es que se mantiene una inclinación durante el calentamiento, durante toda la prueba, del 1%, lo que es importante porque al final nos va a permitir, sabiendo que todo esté bien, establecer unas áreas, pues unos umbrales para el entrenamiento. Y los protocolos en bicicleta, la persona de llevar su bicicleta, es en bicicleta de ruta, se pone allí en un simulador y se escoge un protocolo de acuerdo a la capacidad física de la persona para que la actividad física dure por lo menos unos 8 minutos. Si dura 12, 14, 15, está bien, pero si dura mucho menos, si le ponemos un protocolo muy apretado a una persona que no sea tan deportista o un ciclista que no sea tan bueno, no vamos a poder obtener la diferenciación de umbrales. Entonces, como hoy el foco principal es hablar de las patologías que podemos encontrar, entonces la ergoespirometría es muy buena porque me evalúa los pulmones, cuánto volumen maneja la persona, estos son los valores esperados para estas rayas horizontales,
Aquí en esta otra casilla tenemos frecuencia cardíaca y una cosa que se llama el pulso de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno usa mi corazón para hacer el latido. Aquí tenemos en azul el consumo de oxígeno y en rojo la producción de CO2, que se habla de un examen máximo cuando la producción de CO2 supera el consumo de oxígeno. Esta variable es bien importante para descartar patologías, es la capacidad que tiene mi organismo de sacar el CO2, ¿sí? Aquí tenemos también relaciones entre el CO2 y el oxígeno, y aquí veamos cómo el organismo empieza saliéndole mucho oxígeno, pues cuando uno respira en reposo sale mucho oxígeno que no se usó, se empieza a usar ese oxígeno, entonces empieza a disminuirse en la expiración hasta que llega un momento en que volvemos a ser ineficientes y empieza a salir mucho oxígeno en el aire expirado. Y aquí del CO2 empezamos botando poquito, vamos botando mucho, hasta que llega un momento en que empiezan las compensaciones respiratorias y uno empieza a botar todo ese CO2 acumulado y todo eso. Y aquí vemos en esta gráfica la capacidad pulmonar de la persona que usa una persona normal alrededor del 10 al 15% en reposo y usa toda su capacidad pulmonar. Y aquí este que tenemos es la relación entre la producción de CO2 y el uso del oxígeno, ¿sí? Entonces, con todas estas variables, analizando estas variables, vamos a poder determinar si la persona tenga probabilidad de tener enfermedad coronaria. Vean aquí esto que es aquí se ve el gadito, es que tiene arteria del corazón tapada y veamos que el consumo de oxígeno no es bueno, le destapan su arteria y cómo se normaliza ese consumo de oxígeno. Vamos a tener también evaluación desde el reposo y hasta el esfuerzo máximo de la forma como se produce la frecuencia cardíaca. Entonces, vean este muchacho, un muchacho deportista que se le perdía una cosa que se llama la onda P en reposo, o sea, que tenía un sistema vagal muy, muy bueno. Ya le habían dicho que requería un marcapaso, pero logramos demostrar que él con la actividad física, esa ondita P aparecía antes de cada latido y cuando el corazón estaba muy rápido también estaba. Entonces, no era que tuviera un corazón enfermo, sino que era antes tan bueno que salía a descanso pues en los momentos de reposo. Y lo otro que tenemos muy en cuenta en la prueba cardiopulmonar en SICOR es la parte de la presión arterial. Esta es una deportista con un consumo de oxígeno bastante bueno, 51 mililitros, 3.6 vatios, pero el comportamiento de la presión arterial es normal. Cuando les hagan una prueba de esfuerzo, ¿sí? Es obligatorio que la presión sistólica, o sea, los tres primeros números, aumenten desde el reposo hasta el momento máximo, ¿sí? Puede arrancar en 110, 120 y hay personas pues descritas en la literatura pues unos deportistas de altísimo rendimiento hasta 250 de presión sistólica. La que no debe cambiar es la presión diastólica. Si empieza en 80, lo sumo subir 85, algo así, pero no como en este caso que pasó de 90 a 104. Entonces, este comportamiento de la presión arterial nos llamó la atención a pesar de tener una buena prueba y le hicimos un examen, que este también entra entre los exámenes adicionales, que se llama el mapa, y encontramos que era una persona que tenía una hipertensión muy, muy importante. Esto que vemos aquí es la presión sistólica, que siempre durante todo el estudio estuvo encima del límite, y esta, que es la raya de la diastólica, siempre también estuvo encima del límite. Hemos hecho, pues estamos estudiando a esta persona en la forma adicional. Otra cosa importante de la ergoespirometría es que me permite ver mejorías, ver si mi entrenamiento está siendo bueno o no. Entonces aquí, pues como yo soy el del aparatico, me hice una prueba en enero del año pasado con poco entrenamiento, ¿sí? Mi forma venía en descenso, hice 42 de consumo de oxígeno, logré 300 vatios y ojo con esto, 179 de frecuencia cardíaca, como frecuencia cardíaca máxima. Lo amarillo son los parámetros pulmonares para demostrar que básicamente la parte pulmonar no es un limitante de la actividad física, pero vean la parte cardiovascular. Entonces pasé de 42, aquí con un poco de entrenamiento, ya ganando un poco de forma, pasé a 47, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima, vean que este dato es bien importante. Si yo estoy entrenando bien, mi frecuencia cardíaca basal debe bajar, ¿sí? Hombre, si empecé entrenando juicioso y estaba en 60 en enero, si mi meta está a un fondo o a una maratona a mediados de año, esa frecuencia cardíaca basal se debe volver alrededor de 55 o hasta 50. Y alcanzar una frecuencia cardíaca máxima es difícil volver a tenerla cuando no estábamos bien entrenados, ¿sí? Vea, de 179, 167,
logré mejorar pues 25 batidos, que es casi el 10%, y vean el tema de umbrales, cómo pasé de 154 a 189, ¿sí? Y de 200 a 224, el umbral uno y el umbral 2 respectivamente estoy hablando. Y lo otro que nos está permitiendo evaluar la prueba cardiopulmonar de ESICOR es la parte metabólica. Entonces, esta era mi zona de FATMAS sin entrenar en enero, quemaba alrededor de 17, 18 gramos por hora de grasa, y ya entrenando un poco mejor, entonces aumenté los vatios para esa zona de FATMAS y quemaba un poco más de grasa, con un poco más de frecuencia cardíaca con respecto a esto. Entonces, son los otros aspectos que nos permite la prueba. Este es uno de los modelos de reporte que estamos sacando. Este es para atletismo. Aquí tenemos la zona de FATMAS, damos la información en minuto, kilómetro, damos también lo de la frecuencia cardíaca, cuánto está, el umbral uno, el umbral 2 y el máximo. ¿Sí? No me detendré mucho aquí, pero esto tiene correlación directa con niveles de lactato, ¿sí? Y nos dice pues más o menos cómo está haciendo la respiración de la persona. Sí, puede ser motivo de una siguiente charla, una explicación más exhaustiva de esto. Entonces, conclusiones. El ejercicio tiene múltiples beneficios. La probabilidad de subir un evento cardiovascular se disminuye radicalmente con una evaluación completa. La actividad física periódica produce efectos positivos en el sistema cardiovascular que no deben confundirse con enfermedades. Y ojo, vuelvo, insisto, no es normal sufrir mareo o pérdida del conocimiento mientras se realiza la actividad física, tener un dolor fuerte en el pecho, palpitaciones que no disminuyen al suspender o disminuir la actividad, ¿sí? Independiente, hombre, es que mi frecuencia cardíaca, una parte que quiero recalcar aquí en esta parte de la conferencia es que cada quien conozca sus valores. El 60-100 de frecuencia cardíaca basal, insisto, es un valor que no tiene mucha utilidad en personas deportistas, y la frecuencia cardíaca máxima, el 220 menos la edad, tampoco se aplica porque también cambia según el nivel de entrenamiento. Entonces, mi invitación es a conocer mis valores propios. ¿Cuánto es mi frecuencia cardíaca basal? ¿Cuánto es mi frecuencia cardíaca máxima? ¿Y cuánto es mi recuperación al minuto? Después de un esfuerzo intenso, mi recuperación debe ser por lo menos mínimo 13 latidos. Si está haciendo menos de 13 latidos o incluso aumenta, ojo que hay un problema delicado. Y las personas que tengan una disminución del rendimiento no explicada, sí, entonces deben consultar. Recuerden los temas familiares, y esta charla está dirigida a deportistas, perdón por la expresión, deportistas limpios, ¿cierto? Las personas que usen sustancias anabolizantes, otro tipo de doping, ya hay que hablar diferente, habrá que hacer otros exámenes y otras cosas. Y lo que les dije en la mitad de la conferencia, ojo, a los deportistas arrepentidos, a los que tuvieron una vida muy libidinosa, mucho cigarrillo, mucho alcohol, también cambia mucho la situación. En mi concepto, le digo a la gente, usar siempre el reloj. Las personas que tengan reloj, úsenlo. La información que da el reloj durante el sueño es supremamente importante. Por lo que les decía, hacemos papel de deportista profesional, siendo papá, siendo médico, siendo ingeniero, siendo empleado, o sea que los reposos no son tan buenos. Entonces puede que nuestros entrenadores estén llevando las cargas, los TSS, con lo que estamos haciendo, pero nadie tiene en cuenta el TSS del ajetreo diario, ¿listo? Entonces, el reloj me va a ayudar mucho a tener valores de reposo. Podemos evaluar variabilidad de frecuencia cardíaca quienes la tengan, o la simple frecuencia cardíaca basal es de demasiada información. Mi frecuencia cardíaca basal, insisto, debe ir disminuyendo, no tiene por qué aumentar durante un entrenamiento juicioso, y tampoco es normal que si era 50 empiece a ser 35, 34. Ojo con esos brincos que tampoco son. Y futuro charla también podríamos tener que la reanimación cardiopulmonar mejora el pronóstico de las personas que sufren una muerte súbita. Pues esta perlita se la dejo ahí, porque en estos días me comentaron de alguien que estaban trotando en Ciudad del Río y que el que iba trotando al lado se cayó y que todo el mundo siguió trotando. No, no me voy a extender mucho, pero en estos casos, si alguien se pone a hacerle reanimación cardiopulmonar, o sea, unos masajes en el pecho, 100 veces por minuto. No es obligatorio ni es necesario la respiración boca a boca, ¿sí? Entonces, con que hagan eso, mientras llega la ambulancia, la probabilidad de sobrevivir de esa persona va a ser más alta y de tener mucho menos secuelas. Insisto, es apenas una perlita, eso es puesto a una conferencia,
Y ya, hombre, Pablo, esto es lo que tenía para contarles. De verdad que te agradezco mucho, mucho el espacio. Estoy pendiente de preguntas y ya, y si de pronto se plantean temas interesantes, pues que hayan quedado esta charla para otras, con mucho gusto estaré con ustedes. Ricardo, muchas gracias. Bueno, yo creo que quedamos con dos tareas, con abrir un segundo espacio para este tema de la reanimación cardiopulmonar, que va a ser para nuestros deportistas, para dictárselo a ustedes y a los familiares, porque hay muchos que salen a montar en bici con la esposa en el carro. Entonces yo creo que es una herramienta que las personas que nos acompañan siempre deberían saber, por si acaso, ¿cierto? Por si acaso, es mejor saberlo y que sobre a no saberlo y que falte. Entonces, Sí, ya te voy a hacer unas preguntas que venían haciendo acá en el chat y nos las vas contestando, ¿listo? listo. La primera es de Carlos Ruiz, que nos dice que si pudiéramos hablar un poco del trastorno de repolarización. Pues no podemos dar una charla acá de trastorno de repolarización, pero si al menos nos cuentas un poquito como qué es y si hay algunos exámenes acá puntuales que puedan ser útiles para eso. Discúlpeme, aquí me devuelvo rápidamente para que la gente entienda la pregunta. La repolarización es, tenemos esto que se llama la onda P, esta pequeña, el QRS, y esto es la repolarización, o sea, cuando el corazón ya está en la fase de diástole. Entonces, lo normal es tener estas ondas T para arriba, ondas T para arriba, ondas T para arriba. Entonces, hay personas que esto en vez de ser para arriba, son de para abajo. Aquí como en este que se llama B1. Si esto se ve en esta y sigue hasta B4 o hasta B6, esos trastornos de repolarización son marcadores de una posible miocardiopatía hipertrófica. Si solo se quedan en estas tres o en estas dos primeras, es un trastorno de repolarización posiblemente esperado para deportistas. Y lo que también puede pasar es que hayan personas que hayan tenido infartos que tengan esto descendido. Entonces, esto es lo que se llama la repolarización y como te digo, es todo un tema de los que este electrocardiograma en SICOR nos ayuda a estar muy pendientes para definir exámenes complementarios. Listo, Ricardo, muchas gracias. Otra de las preguntas es la siguiente. Mm, ¿Alguna recomendación para la persona que tengan y me imagino que es hipotiroidismo? El hipotiroidismo, pues para mí es de las cosas afortunadas que tenemos en medicina, porque pues la gente se queda que tengo hipotiroidismo, pero es que tenemos la levotiroxina. Es de las pocas veces que tenemos una enfermedad y podemos dar la sustancia exactamente que le hace falta al organismo. Entonces, el hipotiroidismo no hay como razón, diría yo, para que ande descontrolado. Tenemos suficiente medicación en suficientes presentaciones para que esa tiroides esté en 5 o menos, ¿sí? Entonces, la gente alguna vez le dijeron del hipotiroidismo y queda toda la vida, incluso siguen sacando la disculpa de que son obesos, que porque sufren de tiroides. Y uno va a ver la TSH y está en 3, ¿sí? O sea, están completamente normal. Entonces, una cosa especial, así para hipotiroidismo. E hipotiroidismo tratado no tienen ninguna contraindicación, pueden hacer el ejercicio en la actividad que sea sin ningún inconveniente. Listo, o sea, el consejo para el hipotiroidismo es ser juicioso con el medicamento. Exactamente. Y ser juicioso en que tampoco se pase la dosis, no volverse hipertiroideo, ¿sí? Palpitaciones en persona que está tomando levotiroxina, ojo que de pronto es que está tomando 100, por ejemplo, y su dosis necesitaría ser 50, entonces ya se pasó para hipertiroidismo. Ah, perfecto. Acá hay otra pregunta que hace Brian y es, ¿esos cambios en el tamaño del corazón, entre paréntesis, engrosamiento, generan alguna sensación diferente? Si entrenando se engrosa el corazón, cuando se deja de entrenar, se revierte este cambio, que si hay alguna sensación. No, Yo creo que sensaciones él se refiere como un engrosamiento patológico, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de cosas patológicas, la sensación de si uno tiene un corazón muy grueso es que no vas a poder tener un rendimiento deportivo bueno, porque el corazón muy grueso no se relaja bien, no se llena de mucha cantidad de sangre, entonces al momento de hacer un esfuerzo máximo, la capacidad no es buena, ¿sí?
Entonces, esa sería la sensación, una sensación de ahogo, de no poder realizar actividades físicas intensas en corazones o muy grandes dilatados, insisto, ya por una cosa que se llama falla cardíaca o miocarditis o corazones muy gruesos que se llama cardiopatía hipertrófica, que puede ser algo familiar o que puede ser secundaria a una hipertensión no adecuadamente tratada. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que es que si hay diferencia entre una prueba de esfuerzo en banda y una bicicleta. Yo creo que básicamente la de banda es para runners y la de bicicleta es para ciclistas, porque al final la idea es podernos llevar al máximo y uno no es capaz de llegar al máximo si está en la disciplina a la cual no pertenece. Eso, eso es cierto, ¿cierto? Entonces, el no estar acostumbrado pues Yo en pregunto, donde se hace la prueba, va a perder, esta ¿sí? palabra está tratando, siempre es así, Eh, Ahí Perdón, se le se le abrió un disparó. segundito el micrófono a Carol Londoño 2. Listo. Entonces, no, lo que pero yo la había visto muchas veces sola y es así, Ah, no, ¿nos ayudas silenciando el pero micrófono, ni sé, porfa? Gracias. pues, bueno, y lo que sí está escrito desde el punto de vista ya de rendimiento, puro rendimiento, es que el VO2 máximo alcanzado en banda, o sea, en las personas que trotan, puede ser un poco más alto que en las personas que hacen una prueba en bicicleta, porque en banda, además de los músculos de las piernas, también se está usando el braceo, mientras en la bicicleta se está usando solo las piernas. Entonces, podría una misma persona tener dos VO2 diferentes y por eso las personas que tienen estos relojes buenos como el Garmin les muestra un VO2 para el trote y un VO2 para ciclismo. Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta es ¿qué tiene que ver la unidad de medida MET, o sea, un MET, con el consumo de oxígeno? ¿Cuál es la relación entre MET y el V2 máximo? Un MET equivale a 3,5 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Entonces, si uno tiene 10 METs, una prueba de 10 METs es que tiene 35 de consumo de oxígeno. Esa es la relación que se tiene. Cuando están bien medidos, no cuando son calculados por fórmulas de Ah, sí, cosas sí, así raras. sí, 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 claro que sí. Otra pregunta. eh, bueno, Moisés por acá tenía una pregunta que la quiere hacer por audio. Danos un segundito, Moisés, acabamos las escritas y pasamos a la tuya que es por audio. Germán nos pregunta que los hipertensos medicados de más de 58 años, ¿qué pruebas adicionales a las que mostraste acá deben realizarse? O si con o si cumplimos estas ya son suficientes, al menos como para empezar. Yo, pues, con un hipertenso sería el electrocardiograma, el ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, insisto. La prueba de esfuerzo en banda es útil. Hombre, si es una ergospirometría es mejor que me está dando mucha información adicional. Y para estar como seguro que la respuesta que se está teniendo de la presión arterial, aunque insisto, es normal que suba con el ejercicio, no estás teniendo una respuesta hipertensiva exagerada, ¿cierto? Que te esté poniendo en riesgo de algo más. Entonces, y ya para redondear la seguridad en cuanto al manejo de esa presión arterial, yo le haría un mapa. Entonces, en una persona hipertensa de esa edad, electrocardiograma, ecocardiografía, una prueba de esfuerzo y mapa. Listo, esas serían las que yo le haría desde el punto de vista cardiológico. Listo, muchas gracias. Eh, Fabio pregunta, ¿qué es un bloqueo completo derecho y si es posible que esto lo genere el entrenamiento? El bloqueo completo derecho es que el corazón, a ver, discúlpeme, me devuelvo aquí y le muestro aquí a Fabio para que, aquí. Entonces vean esto, uno tiene acá el nodo sinusal, acá se genera el impulso, esto se llaman las aurículas y el impulso viaja desde las aurículas hasta este que se llama el nodo aurículo-ventricular, o sea, el que está entre las aurículas y los ventrículos. Y vean aquí que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, el ramal derecho. Entonces puede pasar que las celulitas del lado derecho se mueran y eso haga que el electrocardiograma se vea un poco ancho porque la energía ya no viene por estas células especializadas, sino por las células del músculo. ¿Listo? Que eso sea causado por
por el ejercicio, no. Lo que sí es claro es que un bloqueo de rama derecha solito no es un marcador de riesgo para realizar actividad física, ¿sí? Hombre, insisto, una persona que tenga un bloqueo de rama derecha es recomendable, pues la recomendación aquí es general a todos, pero uno que ya tenga una característica de ser un electrocardiograma, hacer ve en su electrocardiograma, hacer un ecocardiograma para estar seguro que el lado derecho del corazón, el ventrículo derecho, no esté dilatado por otro tipo de cosas que no sean el ejercicio, ¿sí? Entonces, en lo que yo he leído, que el bloqueo de rama derecha sea producido pues por el ejercicio, no es de las cosas que he leído, pero pues si es tu caso particular, no tengo problema que lo evaluemos después de la charla o con Pablo después nos ponemos en contacto para ser más específico en tu situación. Bueno, yo creo que ahorita nos pasas como el número como de la secretaria donde pueden pedir la cita, porque sí hay varias personas como que están interesadas, entonces para podérselos compartir. ¿Qué significa que un deportista tener una posible hipertrofia del ventrículo derecho? Eso, ¿qué significa? Insisto, puede ser un cambio secundario a la actividad física o puede ser una enfermedad. ¿Cómo dar cuenta si es un cambio secundario a la actividad física? Si yo hago una ecocardiografía y veo ese ventrículo grande, pero hago una prueba de esfuerzo, que ojalá en esos casos sí sea una prueba cardiopulmonar, me va a ser muy útil porque si mi deportista alcanza un VO2 alto, si no tiene, discúlpenme que les pase esto aquí rápido, no con la intención de marearlos, aquí. Si mi deportista tiene que tiene muy buena cantidad de volumen respiratorio, ¿sí? Si alcanza un VO2 que pase el VO2 esperado, si la frecuencia cardíaca aumentó como debía, si el CO2 sale bien de sus pulmones, y aquí en esta otra gráfica también tengo que el CO2 sale muy bien. Entonces, ese lado derecho es grande debido a que la persona realiza actividad física y es un cambio que es positivo y ya. Insisto, si tengo estos marcadores no tan buenos como los que acabo de mostrar o adicionalmente se tiene de que el paciente tiene ya demostrado un tromboembolismo, se llama eso, o que es secundaria, que tenga una cardiopatía congénita, ya eso es otro caso. Y bueno, gracias Pablo por darme espacio a recordar este datico. A las personas que le hayan dicho o si conocen a alguien que le dijeron que no puede hacer ejercicio por una situación cardiovascular, a esas personas les diría, hombre, denme la oportunidad de conocerlos y hablar con ellos, ¿sí? Porque lo que se tuvo como prohibitivo para hacer actividad física, hoy en día se está permitiendo hacer actividad física y en algunos casos hasta actividad física vigorosa. Entonces, si hay un caso de alguien que le dijeron que no puede hacer ejercicio, esa persona sí que se beneficia de la cardiología del deportista porque lo que yo puede que le termine diciendo es, hombre, no vas a llegar a ser un Super Nairo ni un Egan Bernal, pero sí podemos hacer una actividad física regular que te dé todos los beneficios que se tienen en cuanto a factores de riesgo cardiovascular, en cuanto a estado emocional alegre y otro montón más de cositas allí. Dale, Pablo. Doctor, muchas gracias. Vamos a intentar apurarle a esas preguntas para cumplir con la horita. Acá nos hacían otra pregunta y es, bueno, que para hacerse los exámenes allá en SICOR si tienen convenio con Sura. Se tiene convenio con Sura prepagada, con Comeda prepagada, con NATSA, con muchas prepagadas. Con Sura EPS, hay algunas personas que pueden llegar allá, sobre todo las que viven como en el norte de Medellín, por allá en Bello, Sura tiene algunos convenios con SICOR para atender ese grupo de pacientes. Gracias. ¿Qué tan normal es una fluctuación de la frecuencia cardíaca en reposo, en el sofá o trabajando en el escritorio, que hay veces esté en 50, hay veces esté en 100 latidos por minuto y hasta qué punto no es normal que suba y baje frecuentemente como en actividades de muy bajo impacto o el reposo?
A ver, la frecuencia cardíaca normalmente varía, pero pasar pues de 50 a 100 con actividades muy leves no es normal. Pues lo normal es que si está en 55 pase a 60, 65, algo así. Pero ya 100 sí es demasiado ese caso. Y las personas, pues que ha sido un motivo de consulta habitual, que no, es que yo he estado entrenando y empecé a entrenar hace poco y con cualquier cosa mi frecuencia cardíaca sube mucho. En esos casos es que, claro, como son personas que no vienen entrenando regularmente, su sistema parasimpático no está muy desarrollado y lo que tienen es mucho simpático, mucha adrenalina que se estimula con cualquier cosa. Pero esos cambios de pasar de la cama al sofá, pues sí, 50 latidos, no lo consideraría yo normal. Habría que ser pues como más cuidadoso de ver cuál de las dos es la que no es. Sobre todo cuando es como de manera consecutiva, porque digamos que si es de manera interrumpida, o sea, en la mañana cuando estaba acostado eran 50, salí a entrenar, llegué a entrenar y una hora después de entrenar estoy sentado en el sofá y está mucho más alta, ahí es porque, como lo decía el doctor, el simpático está mucho más activado. Entonces ahí, aunque no esté haciendo mucha actividad, tengo cierto rezago como del ejercicio y ahí sí puede ser normal de que esté mucho más arriba. Listo. Pablo, al WhatsApp te acabé de enviar los teléfonos de Sicor porque pues si los puedes repartir allí en los grupos de tres. Claro que sí, ya ahorita los pasamos a todo lo que nos los pidan. Por acá Juan Pablo nos pregunta que si las zonas de entrenamiento de frecuencia cardíaca varían de acuerdo a la edad, que él tiene 61 años y cómo se compara con alguien de 30. Antes de que nos responda la pregunta, yo le comparto también a Juan Pablo que nosotros en Tresol no trabajamos esas zonas con fórmula, sino que siempre las individualizamos. O sea, nosotros siempre sacamos las zonas de entrenamiento a raíz del comportamiento cardíaco propio de cada persona, luego de que recopilamos datos a través de la información que ustedes nos comparten en Training Peaks. Entonces nosotros digamos que no estamos sesgados por las fórmulas, sino que la planificación y la estructuración de las zonas de trabajo siempre son acorde a sus propios números, porque incluso entre dos personas de 61 años es muy posible que las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca sean muy diferentes. Y ya sí te dejo responderlo a Boda y ya desde la Eh, medicina. no, desde la medicina ya pues como lo dije en la charla, ustedes son muy acuciosos y muy juiciosos y así es que se tiene que hacer. E incluso de la misma persona variará si es enero, después de diciembre haber parado, o si ya se va llegando el momento de la carrera, el momento de la cosa de que ya mejoré mi rendimiento. Entonces, si a alguien le hacen planes de entrenamiento o si alguien se mete a internet a sacar fórmulas, casi que con seguridad le va a ir mal, ¿sí? Les quiero mostrar esto, que es otra de las cosas que tenemos allí cuando uno hace una prueba cardiopulmonar. Vean mi mismo caso, ¿sí? Si nos quedamos pegados en que en la frecuencia cardíaca máxima menos la edad, vean que cuando no estaba entrenado casi que le pegaba, ¿sí? 220 menos 48 que tenía el año pasado, por aquí 179 hubiera quedado más o menos aproximado. Pero vean cómo con un poco de entrenamiento, tampoco siendo mucho, ya era 167. Entonces, el tener fórmulas estrictas es muy malo, ¿sí? Y teniendo este tipo de medidas, o como hacen en Tresol, el seguimiento en Training Peaks, se van a dar cuenta cuáles son mis umbrales, que los umbrales no siempre son al 70% el uno ni al 85% el 2. Hay personas que puede que sean al 50, al 45 o al 80, al 87. Entonces no sirven fórmulas. Listo. Acá Frey nos pregunta que si las personas con hipotiroidismo están bien medicadas y no adelgazan, según lo que él entendió, es que les toca entrenar más juicioso. Ese es de los temas pues te voy a pedir, pues te lo quiero mostrar a vos primero y Alexandra, porque es de los temas que vengo viendo. Hay gente que viene entrenando y como nos metieron en la cabeza el no pain, no gain, ¿cierto? Entonces están entrenando y vean en mi situación. Vean que aquí, por poner un ejemplo corto, 121 a 124 es mi zona de quema máxima de grasa aquí en enero cuando no está entrenando. O sea, aquí con entrenamientos de 145 latidos por minuto, que yo me sentiría muy bien, ya no usaba nada de grasa, ¿sí?
me saltaba el metabolismo graso y pasaba al metabolismo del azúcar, de la glucosa y esto. Entonces, si siempre entreno en zonas altas, voy a verme muy sudado, voy a creer que estoy haciendo mucho, pero metabólicamente me queda faltando, ¿sí? Entonces, el que está gordito y, y está haciendo ejercicio, hay que revisar eso. Y otro grupo bien interesante que he estado encontrando allí en SICOR son personas delgadas que vienen haciendo juiciosamente ejercicio, comiendo muy bien, este es el caso incluso de una nutricionista, y su porcentaje de grasa para arriba y su hemoglobina glicosilada lleva en 5,9. Le hicimos esta prueba y nos dimos cuenta que la zona 2 de ella era apenas a 105 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, como les digo, esto será tema de próximas charlas, pues que hablaremos con Pablo en qué momento compartirlas y ver cómo lo hacemos. Pero he estado aprendiendo un montón de cosas interesantes en cuanto a ejercicio, metabolismo y cosas de estas. Súper bueno. Ahí también digamos que le explicamos un poquito, como ella estaba entrenando con unas zonas más estándar, lo que pasaba es que iba muy intenso y esa intensidad tan alta lo que le generaba es que fuera generando como cierta destrucción de sus glóbulos rojos porque no tenía periodos de menor intensidad y por eso iba cayendo de esa manera como ese cuadro hemático de ella, que al final esa es la importancia de la zona 2 y que pensaba, ay, siempre la misma zona 2. Nosotros no creemos que todo sea zona 2, hay que hacer No, hay que intensidad, hacer de sí o sí hay todo. que hacer intensidad, pero la mezcla de la intensidad va a ser las zonas bajas. Si para poder tener momentos de alta intensidad vamos a tener que tener zonas bajas, si no vamos a encontrar estos problemas. Y aparte de entrenar juicioso, hay que acompañarlo con una buena nutrición y ahí yo le hago una cuñita publicitaria en nuestro servicio de nutrición que tiene una gran ventaja frente a casi cualquier opción del mercado y es que nuestra nutricionista, pues aparte de que entrena con nosotros, que hizo el diplomado con nosotros, es nutricionista, trabajó con la selección, con corredores de la selección Colombia de ciclismo, pues ella entiende perfectamente cómo funcionan las cargas de entrenamiento que nosotros manejamos y hace el trabajo articulado con los entrenadores de nosotros. Entonces, la alimentación diaria va acorde a sus características personales y va acorde a la carga programada para cada uno de los días. Y tenemos recomendaciones, porque acá pues nos podemos hablar de hipotiroidismo, pero podemos hablar de hipertensión, podemos hablar de problemas renales, podemos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros tenemos recomendaciones y cambios en esas opciones que les cuento acá solo a manera de chisme. Nosotros tenemos más de 2.000 opciones de nutrición. Cuando ustedes se suscriben con nosotros, eso es tan personalizado que tenemos más de 2.000 opciones. Entonces, a mí alguien en estos días me preguntaba, ¿la gente sí es tan diferente? Sí, sí es tan diferente. Pues fue un trabajo gigante que hicimos en estructurar eso. Entonces, crean que de verdad tenemos un servicio ahí muy personalizado para responder como esas demandas, incluso frente a patologías. Hay un par que no, pero ya nosotros les diremos como que, mira, para esto necesitas un acompañamiento médico, porque eso no alcanza a abarcar nuestro servicio de nutrición hasta allá, pero son unos casitos muy puntuales. Eh, bueno, ya voy a leer como, voy a darle el espaciecito a Moisés me da pena no poderle sacar más preguntas. Le voy a dar espaciecito a Moisés que preguntó desde temprano para que haga sus preguntas y ya el resto de las preguntas, pues me da pena no poderse responder, pero es que ya abusamos del tiempo del doctor. Y lo que podemos hacer es que les compartimos el número al cual pueden pedir la cita con él. Ellos está acá ubicado acá en Medellín y pues ya ahí les explican todo. Entonces, Moisés, para que hagas tus preguntas. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Doctor, Moisés. excelente conferencia, muy amable. Yo también soy trabajador de la salud y le digo a mis pacientes que los seres humanos estamos diseñados es para movernos y uno no se puede quedar quieto. Segundo, la importancia de monitorizarnos. Bueno, me siento así porque es que estoy entrenando. Y las preguntas básicas, pues no es mi caso, pero aquellos chicos por ahí que acostumbran que la rumbita, la trasnocha, o el traguito y al otro día irse a entrenar, cómo afecta el corazón. Y si no tenemos una buena respiración, si también puede estar afectando nuestras presiones cardíacas. Muchas gracias y felicitaciones, repito, tanto a nuestro equipo como al doctor en su exposición. Gracias. Bueno, Moisés, para contestar, entonces,
¿Eso cómo nos afecta? Nos afecta en que hace que nuestro parasimpático no funcione, nos mantiene en un sistema simpático prendido y eso va a hacer que estemos poniendo en riesgo nuestra salud. Y ojo, cuñita aquí pues a lo que dice Moisés, mucha vida energizante, cada día cosas más extrañas veo yo pues ahí, yo, Yo creo que se nos desconectó ahí el doctor. Démosle un segundito pues para que se nos vuelva a conectar y lo volvemos a recibir para acá para que acabe de responder la pregunta. Igualmente le pido a Alexis que si nos puede finalizar ahí la grabación, recuerden que se las vamos a estar compartiendo para que la vean en diferido y ya luego de que finalicemos la grabación, espero que Ricardo entre para que nos acabe de responder la pregunta. Alexis, ¿me finalizas la grabación por favor?